Bienvenidos a Cherry Dreams Mystery. Egipto. Una palabra que no necesita presentación. Solo pronunciarla ya nos lleva a un mundo de arena infinita, templos imposibles, dioses con cabezas de animales y pirámides que desafían el tiempo. Hoy vamos a viajar a uno de los lugares más enigmáticos del planeta, el antiguo Egipto. Un lugar donde la historia y la leyenda no están separadas sino mezcladas. Porque en Egipto lo imposible no solo ocurrió, sino que fue construido. Durante más de 3000 años esta civilización levantó monumentos que todavía hoy desconciertan a ingenieros, arqueólogos y soñadores. ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Qué sabían que nosotros hemos olvidado? Y sobre todo, ¿qué secretos se han perdido bajo la arena del desierto? Hoy, en Cherry Dreams Mystery, entramos en la tierra de los faraones y quizás salgas de aquí con más preguntas que respuestas. Aquí comienza Cherry Dreams Mystery. Para entender Egipto hay que imaginar el río Nilo como una línea de vida en medio de un desierto hostil. Sin el Nilo, Egipto no existiría. Cada año sus aguas inundaban las tierras cercanas, dejando un suelo fértil donde nacían cultivos, aldeas y una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Pero Egipto no solo fue agricultura y supervivencia, fue orden, matemáticas, astronomía y espiritualidad. Los egipcios creían que el universo estaba regido por un principio llamado Ma'at, el equilibrio. Todo debía estar en armonía, la vida, la muerte, el cielo y la tierra. Y quizás por eso construyeron algo que iba más allá de su tiempo. Porque mientras otras civilizaciones apenas empezaban a organizarse, Egipto ya construía templos alineados con las estrellas. El complejo de Giza. Si hay algo que define Egipto son las pirámides. Especialmente las de Giza. La gran pirámide de Keops es una de las estructuras más enigmáticas jamás construidas. Y aquí empieza el misterio. Durante siglos se ha dicho que eran tumbas de faraones. Pero hay problemas con esa explicación. No se han encontrado cuerpos en muchas de ellas en su estado original. No hay tampoco inscripciones claras en el interior de la Gran Pirámide. Y la precisión con la que están construidas supera lo que se creía posible para la época. Cada bloque de piedra pesa toneladas. Algunos se encajan con una precisión milimétrica. Incluso hoy, con maquinaria moderna, replicar algo así sería un reto monumental. Entonces ahí es donde surge la pregunta. ¿Y si no eran solo tumbas? Algunas teorías sugieren que podrían haber sido centrales energéticas, observatorios astronómicos o incluso estructuras simbólicas de conexión con lo divino. Nada está confirmado, pero el misterio sigue creciendo año a año. El conocimiento prohibido. Uno de los grandes enigmas de Egipto es su conocimiento. Los egipcios sabían astronomía avanzada. Conocían la posición de las estrellas con una precisión sorprendente. Y muchas de sus construcciones están alineadas con constelaciones específicas. Por ejemplo, la disposición de las pirámides de Giza parece replicar el cinturón de Orión. Esto ha alimentado teorías durante décadas. ¿Casualidad? ¿O conocimiento perdido? También dominaban matemáticas complejas, medicina avanzada para su época, y técnicas de construcción que aún hoy generan debate. Y aquí aparece una idea inquietante. ¿De dónde obtuvieron ese conocimiento? ¿Evolucionó lentamente o lo heredaron de algo interior? Los dioses egipcios no eran simples figuras religiosas. Eran entidades que intervenían en la vida humana. Osiris, Isis, Anubis. Osiris representaba la muerte y el renacimiento. Isis la magia y la protección. Anubis el tránsito al más allá. Pero hay algo curioso. Muchas representaciones parecen describir seres híbridos, mitad humanos, mitad animales. Algunos investigadores han sugerido que podrían ser símbolos, no literalmente dioses. Y otros van más lejos. Y dicen que podrían ser interpretaciones antiguas de seres reales, mal comprendidos. Lo cierto es que nunca lo sabremos con certeza, pero su influencia es innegable.
Ahora vamos a hablar sobre la maldición de los faraones. Uno de los temas más populares del misterio egipcio es la llamada maldición de los faraones. Todo empezó cuando se abrió la tumba de Tutankamón. Poco después, varios miembros de la expedición murieron en circunstancias extrañas. Esto alimentó la idea de una maldición que protegía los secretos de los faraones. Sin embargo, la ciencia tiene otra explicación. Hongos, bacterias antiguas, gases atrapados. Pero el mito ya estaba creado. Y como ocurre siempre con Egipto, la realidad y la leyenda se mezclan hasta volverse indistinguibles. Tutankamón y el misterio de su tumba. Tutankamón es uno de los faraones más famosos de la historia y uno de los menos importantes en su época. Murió joven, con apenas 18 o 19 años. Su tumba fue descubierta casi intacta, algo extremadamente raro. Y lo que encontraron dentro cambió la historia de la arqueología. Se encontró oro, se encontraron joyas, se encontraron objetos rituales y una máscara funeraria icónica. Pero el misterio sigue siendo su muerte. Algunos estudios sugieren enfermedades, otros hablan de accidentes, y algunos creen que hubo conspiraciones internas en la corte egipcia. Nada es definitivo. Como ya hemos dicho antes, la tecnología que tenían en la antigüedad es que a día de hoy todavía es muy difícil de replicar. Hay una tecnología imposible. Una de las grandes preguntas es: ¿cómo transportaban piedras de toneladas sin maquinaria moderna? ¿Cómo lograban cortes perfectos en granito? ¿Cómo alineaban estructuras con el norte magnético con tanta precisión? Algunas teorías sugieren rampas gigantes, otras sistemas de contrapesos, pero ninguna explicación encaja perfectamente con todo lo que se ha encontrado. Y ahí es donde el misterio se mantiene vivo. Porque Egipto no solo desafía la historia, desafía la lógica moderna. Yo recuerdo hace años, creo que fue en National Geographic, intentaron en una sala, que tendría 30-40 metros cuadrados, realizar una mini pirámide. Se las vieron y desearon para crear aquella pirámide, utilizando los elementos que hubiera en la antigüedad. Es que aquí se vuelve a abrir el debate de que hubiera una sociedad más avanzada, incluso extraterrestres que hubieran venido aquí a dejar toda esa sabiduría. Porque es que lo que decimos aquí, los cortes perfectos de los bloques de piedra, es como si estuvieran cortados con láser. ¿De qué manera puede una persona, con un cincel, ir golpeando la piedra y dejándola perfectamente, sin ningún tipo de arista mellada ni nada? Es que están cortados perfecto. Ni hoy en día se puede conseguir eso. Y por mucho que hemos dicho de que los llevaban por el Nilo, esos bloques, etc., es que tampoco se han encontrado ni rastros, ni cómo lo hacían. Son millones de piedras las que se colocaron. Millones de piedras. Todas perfectamente cortadas. ¿Cómo las subían hasta arriba del todo? ¿Os lo habéis llegado a plantear alguna vez? Que aquí es donde realmente se podría decir que pudo haber una ayuda de unos seres extraordinarios. De hecho, cuando veis los jeroglíficos en las paredes, se ven realmente gente a veces como representada como si estuvieran en naves, como si tuvieran palos láser. Entonces, son cosas que todavía dan que pensar. Yo sí que creo que pienso que hubo una ayuda externa. Porque es que también para esos grabados que hay en las paredes de las pirámides, es que están perfectamente tallados en la piedra. Hay veces que solamente dicen que eso se podría haber hecho con un láser. No sé, creo que todavía Egipto mantiene muchos misterios. Y en los últimos años, estudios con tecnología de escaneo han detectado posibles cavidades dentro de las pirámides. Espacios vacíos, salas aún no exploradas. Y esto ha reavivado el interés mundial. ¿Acaso podrían contener cámaras secretas? Textos perdidos,
¿O algo completamente desconocido? Por ahora no hay respuestas, solo hipótesis y arena, mucha arena. Para los egipcios la muerte no era un final, para ellos era un paso. Creían que el alma viajaba al más allá donde era juzgada. Si el corazón era puro, el alma podía vivir eternamente. Si no, desaparecería. Por eso las tumbas eran tan importantes. No eran solo lugares de descanso, eran puertas hacia otra realidad. Y llegamos a la pregunta que lo engloba todo. ¿Fue Egipto simplemente una civilización avanzada para su tiempo? ¿O quizá Egipto fue algo más? Algo que aún no comprendemos. Una mezcla de conocimiento perdido, interpretación simbólica y quizás algo que aún no sabemos nombrar. Porque Egipto sigue ahí, callado, enterrado, esperando, y cada piedra, cada jeroglífico, cada templo, parece susurrar lo mismo. Aún no lo habéis entendido todo. Y así terminamos nuestro viaje por el antiguo Egipto. Una tierra donde los dioses caminaban entre los hombres, donde la muerte no era el final, y donde la historia todavía no ha dicho su última palabra. Quizás algún día descubramos toda la verdad. O quizás Egipto esté diseñado precisamente para no ser comprendido del todo. Para seguir siendo un misterio eterno. Porque hay lugares en la historia que no están hechos para ser explicados, sino para ser recordados. Espero que el capítulo de hoy os haya gustado. Seguramente más adelante volveré a hacer alguno más de Egipto. Trataremos un poquito más el tema de los ovnis, de ciertos detalles que han podido pasar un poquito desapercibidos, pero que se han seguido estudiando y podrían ser incluso, hasta se dicen las pirámides, como si fueran centros de carga energéticas donde se posasen las naves y se recargasen para ir otra vez pues a otras galaxias, otros mundos donde estuvieran. Así que como os digo, como es un tema muy interesante y me lo habéis pedido mucho, próximamente volveremos a tratar otra vez temas del antiguo Egipto con ideas un poquito del tema de los ovnis, de extraterrestres, de datos curiosos que pueden hacer que pensar que quizás ellos estuvieron ya aquí conviviendo con nosotros y ayudaron en cierta manera. Por lo demás, pues como siempre, daros las gracias por seguir ahí todas las semanas escuchando estos podcasts, por facilitar también ideas. Ya sabéis que ahora también tenemos el proyecto de la radio que está en construcción, pero poco a poco le voy metiendo cositas en la parrilla. Y hoy, por ejemplo, a las 9 de la noche, este episodio lo vamos a poder escuchar en primicia en la radio, en cherrydreamsradio.com, y luego después a las 10 lo subiremos a las redes sociales, a Spotify, a iVoox, a YouTube, para que podáis disfrutar de él. Por lo demás, que tengáis unos fantásticos días, mis queridos Cherry Dreamers. Hasta luego.